nunca imaginé que la misma hija por la que di mi juventud sería quien me empujaría a la calle cuando más la necesitaba. Sí, así como lo oyes. Yo, Marta Ridalgo, una mujer de 85 años que pasó toda su vida trabajando para darle a su hija lo mejor, terminé durmiendo bajo un techo prestado, mientras ella ocupaba mi casa, mi cama y mi lugar. Yo nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y el sol parece más lento. Fui hija única y desde niña aprendí que el trabajo era la única forma de sobrevivir. Me casé joven con Julián, un hombre bueno, aunque un poco terco. No teníamos lujos, pero teníamos amor. Y cuando nació nuestra hija, Elena, sentí que el mundo entero cabía en sus ojos. Trabajé en una fábrica de costura desde los 16 hasta casi los 70. Mis manos se llenaron de cicatrices, pero cada puntada que daba era un sueño que tejía para mi niña, su escuela, sus zapatos, su futuro. Nunca me quejé. Aunque a veces me dolían los huesos o la espalda me pedía descanso, pensaba, vale la pena, es por ella. Cuando Elena creció, la ayudamos a estudiar enfermería. Yo hacía horas extras para pagarle los libros, y mi marido vendía frutas en el mercado. Ella siempre decía, «Mamá, algún día te voy a devolver todo». Yo le sonreía y respondía, «No me debes nada, hija. Con verte feliz ya me pagas». Pero los años pasaron, y esa promesa se fue borrando. Elena se casó con un hombre de ciudad, de esos que miran por encima del hombro. Desde entonces empezó a cambiar. Ya no me visitaba tanto, y cuando venía, siempre parecía apurada, mirando el reloj como si estar conmigo fuera una obligación. Una tarde, mientras le preparaba su postre favorito, arroz con leche, me dijo sin rodeos, «Mamá, deberías vender la casa. Estás vieja, y mantenerla cuesta mucho». Me quedé helada. Esa casa había sido mi vida entera. ¿Venderla? Pero es el hogar donde te criaste, Elena. Ella soltó un suspiro impaciente. No seas dramática, mamá. No puedes vivir sola para siempre. Aquella noche lloré en silencio. No entendía cómo mi hija, mi razón de vivir, hablaba de mi casa como si fuera un mueble viejo. Pero lo peor aún no había llegado. Porque lo que pasó semanas después fue algo que nunca podré olvidar. Todo comenzó una mañana fría. Me desperté con un dolor en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Vivía sola desde que Julián había muerto, hacía ya 10 años. No quise alarmar a nadie, pero el cuerpo no me respondió. Caí al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. Mi hija estaba allí, con cara de preocupación, o al menos eso pensé al principio. «Mamá, te dio un principio de neumonía», me dijo, con tono médico, más que de hija. «Tienes que cuidarte». Yo asentí, apenas podía hablar. Me quedé internada una semana. Durante esos días, pensé que esa enfermedad nos uniría otra vez. Soñaba con volver a casa, con su ayuda, con sus visitas. Pero apenas salí del hospital, la realidad me golpeó más duro que la fiebre. Cuando llegué a mi casa, la llave no giró. Probé otra vez, y nada. Toqué la puerta, confundida. Entonces salió un hombre con traje, un desconocido. «¿La señora Marta Ridalgo?», preguntó. «Sí, soy yo. Este domicilio fue transferido a nombre de la señora Elena Ridalgo hace 3 días. Le pido que no insista en entrar». Sentí que el mundo se detenía. Transferido. Esa palabra retumbaba en mi cabeza. No entendía nada. Mi hija me abrazó por detrás y dijo, bajito, «Mamá, fue lo mejor. Así puedo cuidar de la casa mientras tú te recuperas». Pero su voz temblaba, y sus ojos no podían mirarme. Yo no dije nada, solo la miré, intentando entender. Había algo en su mirada, algo que me heló el alma. Esa noche dormí en casa de una vecina. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Pero lo que descubrí al día siguiente me mostró que la traición apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, me desperté en el sillón viejo de mi vecina Carmen. Ella me ofreció un café con leche caliente y una mirada que decía más que 1000 palabras. «¿Qué pasó, Marta?», preguntó, con esa voz dulce que solo las amigas de toda la vida tienen. Yo no supe qué responder.
Solo le entregué el papel que el hombre del traje me había dado. Era una copia de la transferencia de propiedad. Todo legal, todo firmado, todo en regla. Y al final de la hoja estaba mi firma, mi firma. «Eso no puede ser», susurré temblando. Yo no firmé nada. Carmen me miró seria. «Tal vez lo hiciste sin saber, Marta. A veces hacen firmar cosas para trámites y, ya sabes». Me quedé pensando. Recordé aquella semana en el hospital. Elena había llevado algunos papeles para los medicamentos y me pidió que firmara para agilizar el alta. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos por la fiebre. La realidad me golpeó como un ladrillo. Mi propia hija me había hecho firmar la venta de mi casa mientras yo estaba enferma. Sentí que me faltaba el aire, el corazón me latía en las sienes y el alma se me deshacía. Salí a buscarla. Caminé hasta su departamento, aunque las piernas me temblaban. Cuando abrió la puerta, fingió sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Tú sabes muy bien qué hago aquí», le dije, conteniendo las lágrimas. «Me engañaste, Elena. Me hiciste firmar la casa». Ella se quedó en silencio. Luego suspiró, cansada, como si la que estuviera agotada fuera ella. «Mamá, no lo entiendes. Lo hice por tu bien. No puedes vivir sola, enferma, en esa casa tan vieja». «Era mi casa», grité. «Mi hogar, el que levanté con tus padres y mis manos». Ella se cruzó de brazos, sin emoción. «Mamá, ya está hecho. No me hagas sentir culpable». Esa frase me partió el alma. «No me hagas sentir culpable», como si yo fuera el problema, como si yo no hubiera dado todo por ella. Salí de allí sin decir más. Caminé sin rumbo, con los ojos nublados y el corazón hecho trizas. Y mientras me apoyaba en una pared para no caer, una pregunta me taladraba la mente. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo? Esa noche regresé a casa de Carmen. Ella me abrazó fuerte, sin decir nada. Pero mientras yo intentaba dormir, oí que afuera, en la calle, unos hombres hablaban entre ellos. Dicen que la hija vendió la casa por una buena suma. Pobre Marta, ni enterada estaba. Cerré los ojos y sentí que el alma se me apagaba lentamente. Pero entonces juré algo, en silencio. No me rendiría tan fácil, porque lo que iba a descubrir después cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hija. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen insistía en que buscara ayuda, pero ¿a quién iba a acudir? ¿A la policía? ¿A un abogado? A mi edad, sin dinero ni fuerzas, ¿quién iba a creerle a una anciana contra su propia hija? Decidí ir al banco. Tenía un pequeño ahorro que guardaba desde hacía años, lo suficiente para vivir con dignidad unos meses. Pero cuando llegué y di mi número de cuenta, el empleado frunció el ceño. «Lo siento, señora Ridalgo. La cuenta fue cerrada hace una semana, a solicitud de su apoderada legal». «¿Mi qué?», pregunté, sin entender. «Su apoderada legal. Aquí está el documento, firmado por usted y su hija». Sentí un mareo. Otra vez esa palabra maldita, firmado por mí. No supe si llorar o gritar. Todo lo que había trabajado, todos mis ahorros, mis sacrificios, todo había desaparecido. Salí del banco tambaleándome. Me senté en una banca, mirando a la gente pasar sin verme. Y ahí, entre el ruido de la calle, entendí la verdad más cruel. Mi hija no solo me había quitado la casa, me había quitado mi vida entera. Esa noche, Carmen trató de convencerme de denunciarla. «No puedes dejar las cosas así, Marta. Eso es un delito». «¿Y de qué sirve la justicia a una vieja de 85 años?» Le respondí resignada. «Si el dolor no tiene castigo». Pasaron los días y empecé a enfermar otra vez. Tosía sin parar y las piernas apenas me sostenían. Carmen me cuidaba como podía, pero yo sentía que estaba siendo una carga. Una noche, mientras ella dormía, salí a caminar. Quería ver mi casa una vez más. Me quedé frente a la ventana del comedor, oculta en la sombra. Dentro, vi las luces encendidas y a Elena riendo con su esposo. En la mesa estaba mi vajilla, mis cortinas, mis recuerdos. Y de fondo,
Sonaba el viejo disco que Julián me regaló el día que nos casamos. Ahí lo entendí todo. Para ellos, yo ya no existía. Me di media vuelta, con lágrimas que parecían quemar la piel, y murmuré al viento: «Está bien, hija. Si me quitaste todo, también me quitarás el derecho de odiarte». Pero el destino todavía tenía una última herida que abrir. No sé cuánto caminé aquella noche. Solo recuerdo el frío. Las calles estaban vacías y el aire olía a lluvia y soledad. Mis pies me dolían, pero seguía andando, como si algo dentro de mí se negara a rendirse. A mis 85 años, por primera vez, no tenía un lugar al cual regresar. Me senté en un banco del parque, abrazando mi bolso como si ahí guardara los restos de mi vida. Dentro solo tenía una foto de Julián, mi difunto esposo, y una bufanda tejida por mí misma. Lloré en silencio, no por la casa ni por el dinero, sino por la traición. Porque cuando una madre da todo, lo único que espera a cambio es un poco de amor. Las horas pasaron, el viento se volvió más fuerte y mis manos comenzaron a temblar. Entonces sentí una voz detrás de mí. «Señora, ¿está bien?». Me giré despacio. Era un joven, con una chaqueta vieja y una mirada llena de preocupación. «Estoy bien, hijo, solo descansando». «¿Sola? ¿A esta hora? No parece seguro». Le sonreí débilmente. Ya nada es seguro cuando no se tiene hogar. El muchacho se sentó a mi lado. «Me llamo Diego. Trabajo en el comedor comunitario de la parroquia. Si quiere, puedo llevarla. No es mucho, pero al menos estará bajo techo». Yo lo miré desconfiada, pero había algo en su voz. Algo puro. «No quiero molestar», le dije. «No molestará. Todos necesitamos ayuda alguna vez». Aquel chico me tendió la mano y por un momento sentí que era la mano de mi propio hijo. Si hubiera tenido uno. Acepté. El comedor estaba a pocas cuadras, un salón humilde, con olor a sopa caliente y fe. Me dieron una manta, un plato de comida y un rincón para dormir. Por primera vez en semanas, mi cuerpo descansó. Pero en mi mente seguía la imagen de Elena, su risa en mi casa, su silencio cuando la confronté. ¿Qué la había llevado a cambiar así? Esa pregunta me perseguía incluso en sueños. A la mañana siguiente, Diego me trajo un té y me dijo: «Mi abuela siempre decía que Dios tarda, pero llega. Quizás Él tiene algo preparado para usted». Yo bajé la mirada y respondí: «Si Dios llega, dígale que venga pronto». Esa tarde, mientras ayudaba a doblar mantas en el comedor, escuché una conversación que me heló el alma. Una voluntaria decía: «¿Supiste de la casa que vendieron en la calle del Roble? La compró un hombre que se la revendió a una fundación. Dicen que pagaron una fortuna». Mi corazón se detuvo. Esa era mi casa. ¿Una fundación? ¿Una reventa? De repente, entendí que todo era más grande de lo que imaginaba. Y detrás de esa venta, podía haber algo mucho más sucio que la ambición de mi hija. Esa noche no pude dormir. Cada palabra de aquella conversación resonaba en mi mente. Una fundación, una fortuna, mi casa. Decidí que debía averiguar la verdad. Al día siguiente, fui al registro de propiedad. Caminé despacio, apoyándome en un bastón que Diego me consiguió. Cuando por fin llegué, pedí información sobre mi antigua casa. La funcionaria buscó en el sistema y dijo: «Sí, señora Ridalgo. La propiedad fue transferida 2 veces en menos de un mes». «¿2 veces?», pregunté, incrédula. Primero a nombre de la señora Elena Ridalgo y luego a una entidad llamada Fundación Horizonte Azul. Le pedí una copia. La mujer dudó, pero al verme tan desesperada, accedió. Cuando tuve el papel en las manos, sentí un vacío en el pecho. Ahí estaban las fechas, las firmas, todo legal, todo perfecto, demasiado perfecto. Volví al comedor con la cabeza llena de pensamientos. Diego notó mi rostro pálido. «¿Qué pasa, doña Marta? Parece que mi hija no actuó sola», le dije con voz temblorosa. «Alguien más está detrás de esto». Diego me miró con compasión. «¿Y qué va a hacer?».
No lo sé. Pero si me robaron la casa, al menos no me van a robar la verdad. Esa noche me senté en una esquina del comedor, mirando la lluvia golpear el techo de chapa. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada turno extra en la fábrica para pagar los estudios de Elena. Todo eso para que ahora yo durmiera en el suelo. Pero el destino, caprichoso como siempre, me tenía una sorpresa. Al día siguiente, mientras lavaba platos en el comedor, entró una mujer de cabello gris y abrigo caro. Buscaba a Diego. Yo la observé desde lejos, hasta que ella me miró. Su rostro se quedó inmóvil, y con voz entrecortada dijo: «¿Usted es Marta Ridalgo?» Yo asentí, confundida. La mujer se acercó, y con un brillo extraño en los ojos, murmuró: «Entonces, usted es la madre de Elena. Tenemos que hablar». Y lo que esa mujer me reveló cambió todo lo que creía saber sobre mi hija. La mujer que había llegado al comedor se llamaba Isabel Montenegro, y desde el primer momento supe que no era como los demás. Su perfume elegante y su forma de hablar dejaban claro que no pertenecía a ese lugar humilde. Pero lo que más me impactó fue la manera en que me miraba, como si me conociera desde siempre. «¿Usted conoce a mi hija?», le pregunté con cautela. «Sí, trabajó conmigo en la fundación», respondió bajando la voz. «Pero creo que hay cosas que usted no sabe, señora Marta». Nos sentamos en una mesa apartada. Diego nos sirvió café y se alejó discretamente. Hace unos meses, Elena se presentó a una entrevista para trabajar como administradora en Horizonte Azul. Venía muy recomendada. Hablaba de usted con mucho cariño. Decía que todo lo que era se lo debía a su madre. ¿De veras dijo eso?, pregunté sorprendida. Sí, pero poco después las cosas cambiaron. Isabel tomó aire y continuó. Alguien en la fundación le ofreció un trato: vender una propiedad a nombre suyo y recibir una comisión por hacerlo pasar como una donación benéfica. Yo sentí un nudo en la garganta. ¿Está diciendo que mi hija vendió mi casa por dinero? Eso y algo peor. Ella creía que la propiedad se usaría para construir un hogar de ancianos. Pero la engañaron. La fundación era una fachada para lavar dinero. Me quedé muda. Las palabras se me quedaron atascadas en el alma. Isabel bajó la mirada, avergonzada. Cuando descubrí la verdad, era tarde. La casa ya se había vendido, y el dinero desapareció. Elena renunció poco después, destrozada. Me dijo que usted la odiaría si lo supiera. Un silencio espeso llenó la habitación. Yo miré mis manos arrugadas, temblando. Mi hija me había traicionado, sí, pero ahora entendía que también la habían usado. El dolor y la compasión se mezclaron dentro de mí como fuego y agua. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. No lo sé con certeza. Me dijeron que se fue del país hace 2 semanas, quizás buscando empezar de nuevo. Sentí que el corazón se me partía por segunda vez. Se fue sin despedirse, susurré. Ni siquiera vino a verme. Isabel me tomó la mano. No la justifique, señora Marta, pero créame, no todo lo que hizo fue por maldad. Yo asentí en silencio, porque aunque su traición me dolía, algo dentro de mí aún quería creer que mi hija, en el fondo, seguía siendo aquella niña que prometía cuidarme. Pero esa esperanza iba a ser puesta a prueba muy pronto. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Isabel resonaban en mi cabeza como campanas rotas. Una fundación falsa, lavado de dinero. A la mañana siguiente, Diego me encontró mirando por la ventana, con el rostro cansado. «¿Va a buscarla, verdad?», me preguntó. «Sí, no puedo morir sin mirarla a los ojos», respondí con voz firme. Necesito entender por qué hizo lo que hizo. Con la ayuda de Isabel, conseguimos la dirección del antiguo apartamento de Elena. Estaba vacío. La portera nos dijo que se había ido con su esposo, de repente, dejando muchas de sus cosas atrás. Entre las cajas que quedaban, encontré algo que me rompió el alma. Una carta dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que ya sabes lo que pasó. No quise hacerte daño.
Me obligaron. Dijeron que si no firmaba los papeles, te quedarías sin el seguro del hospital. Yo creí que estaba salvándote, pero me equivoqué. Perdóname. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría todo diferente. Tu hija que siempre te amó, Elena. Las lágrimas me nublaron la vista. La carta estaba manchada con gotas de tinta, como si ella también hubiera llorado al escribirla. La abracé contra mi pecho y sentí, por primera vez, no solo rabia, sino culpa. Quizás yo también había fallado. Quizás había exigido tanto, esperado tanto, que ella no supo cómo pedirme ayuda. Isabel me acompañó hasta la salida. ¿Qué va a hacer ahora, Marta? No lo sé, le respondí, pero no puedo quedarme aquí. Si mi casa fue usada para algo ilegal, quiero limpiar mi nombre. Eso puede ser peligroso, advirtió ella. Ya no tengo miedo, dije, mirando al cielo. Cuando una madre lo pierde todo, solo le queda la verdad. Volví al comedor esa noche. Diego me esperaba con una sonrisa. ¿Encontró lo que buscaba? Encontré algo mejor, le dije. Un motivo para seguir viva. Él me miró con ternura. Entonces mañana empezamos de nuevo. Asentí, pero en mi corazón sabía que el camino apenas comenzaba, porque limpiar mi nombre significaba enfrentar a gente poderosa, y ellos no estaban dispuestos a perder. A la mañana siguiente me desperté con una decisión clara. No podía quedarme de brazos cruzados. Durante años trabajé en silencio, soporté el dolor, las injusticias y la pobreza, pero eso no significaba que fuera débil. Tenía que limpiar mi nombre, aunque me costara la vida. Le pedí a Diego que me acompañara. Él, sin dudar, aceptó. Si esto puede ayudarla a recuperar su dignidad, cuente conmigo, me dijo, con esa sinceridad que me recordaba a Julián. Fuimos al edificio donde funcionaba la Fundación Horizonte Azul. Era un lugar elegante, con ventanales brillantes y una gran placa dorada en la entrada. Pero algo en el aire olía a mentira. Una recepcionista joven nos miró con desdén. ¿Tiene cita?, preguntó sin levantar la vista del escritorio. No, pero necesito hablar con el director. Es un asunto urgente. El señor Valdés no atiende sin cita previa, dijo fríamente. Cuando escuché ese nombre, Valdés, algo en mi memoria despertó. El mismo apellido del abogado que estuvo presente cuando firmé los papeles en el hospital. Ahí lo entendí. Todo estaba conectado. Dígale que Marta Ridalgo está aquí, insistí, firme. La mujer arqueó una ceja, molesta, pero hizo una llamada. Luego de unos segundos, su rostro cambió. Suba al piso 3, lo están esperando. Diego y yo nos miramos, inquietos. Subimos por el ascensor, en silencio. Cuando las puertas se abrieron, un hombre alto, de cabello gris y sonrisa calculada, nos recibió. Señora Ridalgo, qué gusto verla, dijo extendiendo la mano. Soy el licenciado Valdés. Esa sonrisa hipócrita me revolvió el estómago. Usted me conoce, le dije, temblando de rabia. Fue quien me hizo firmar los papeles mientras yo estaba enferma. No exagere, señora. Usted firmó por voluntad propia. Tenemos todo en regla. Me engañaron. Usaron mi nombre para lavar dinero. Pruebas, señora Ridalgo. Sin pruebas, son solo palabras de una anciana confundida. Sentí que el aire me faltaba. Diego dio un paso adelante. La fundación ya está siendo investigada, dijo con voz firme. Tenemos testigos. Valdés sonrió sin inmutarse. Ah, el chico del comedor. Qué curioso. Se está metiendo en asuntos que no entiende. Su tono fue suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Ese hombre no solo era corrupto, era peligroso. Cuando salimos del edificio, Diego me tomó del brazo. Tenemos que ser cuidadosos, doña Marta. Esa gente no juega limpio. Lo sé, respondí, pero no voy a callar, porque si algo aprendí en la vida, es que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra una grieta por donde salir. Esa noche, alguien dejó un sobre bajo la puerta del comedor. Dentro había una nota que decía: si sigue buscando, terminará como su hija. Y en ese instante supe que Elena también estaba en peligro. No pude dormir esa noche.
Leí esa nota una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. Terminará como su hija. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde estaba Elena realmente? Al amanecer, fui a ver a Isabel Montenegro. Le mostré la nota. Su rostro se puso pálido. Esto es grave, Marta. Esa gente no amenaza por gusto. ¿Dónde está mi hija, ma Isabel?, pregunté casi suplicando. Tú sabes más de lo que dices. Ella dudó un instante, luego suspiró. Elena intentó denunciar a la fundación antes de irse, pero cuando la citaron para declarar, desapareció. El mundo se me vino abajo. ¿Desapareció? Sí, nadie volvió a verla. Su esposo dijo que se había ido del país, pero no hay registro de viaje. Me senté, con el alma helada. Mi hija no solo me había traicionado, también había pagado un precio por ello. Isabel me miró con compasión. Marta, creo que la fundación la hizo callar. Entonces no me queda más remedio. Dije con voz rota. Si la perdí como hija, al menos la encontraré como madre. Diego consiguió un contacto en la policía, un viejo amigo suyo. Esa misma tarde fuimos a verlo. El agente, un hombre de mediana edad con rostro cansado, revisó los documentos que Isabel nos había dado. Esto es serio, dijo. La Fundación Horizonte Azul está bajo investigación por fraude y desaparición de testigos, pero necesito algo sólido para actuar. ¿Y si les muestro mi firma falsificada?, pregunté. Eso podría ayudar, pero si se meten más, sus vidas correrán peligro. Salimos del cuartel con el alma en vilo. Diego me miró con preocupación. ¿Estás segura de seguir, Marta? Más que nunca, respondí, porque ahora ya no se trata solo de mí, se trata de mi hija. Esa noche, mientras todos dormían en el comedor, me senté junto a la ventana. Miré las luces de la ciudad y recé, no por mí, sino por Elena, por la niña que un día me prometió que nunca me dejaría sola, por la mujer que se perdió en medio de la avaricia del mundo. De pronto, escuché pasos afuera. Me asomé. Una sombra se movía cerca de la puerta. Abrí despacio y encontré una caja pequeña envuelta en un pañuelo azul. Dentro había una foto de Elena y una nota con 3 palabras que me hicieron temblar. Yo también busco. Esa foto, esa nota, yo también busco. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. La letra era la de Elena, inconfundible, con esos trazos curvados que usaba desde niña. Corrí hacia la habitación de Diego. «Mira esto», le dije, agitada. «Es de mi hija». Él encendió la lámpara y observó la nota. «¿Estás segura de que es su letra? La reconocería aunque estuviera ciega. Elena está viva. Diego, está viva». Nos quedamos en silencio unos segundos. El viento golpeaba las ventanas como si la noche también quisiera decirnos algo. «Entonces alguien la ayudó», murmuró él. «O la tiene escondida. Sea como sea, la voy a encontrar». A la mañana siguiente, fuimos con Isabel para mostrarle la nota. Su rostro cambió por completo. «Esto no puede ser», dijo, impresionada. «Si Elena está viva, quizás tenga pruebas contra la fundación». «¿Dónde podría estar?», pregunté. «Podría haberse refugiado en algún lugar seguro». Antes de desaparecer, me habló de un convento en las afueras de la ciudad donde atendían mujeres que necesitaban protección. No lo dudé. Esa misma tarde tomamos un autobús rumbo al convento. El viaje fue largo, con el sol cayendo tras las colinas. Mientras miraba el paisaje por la ventana, recordé los días en que Elena era niña. Cómo corría por el jardín, cómo me abrazaba al dormir. El dolor y la esperanza se mezclaban dentro de mí como fuego y sal. Al llegar, una monja nos recibió con serenidad. «Busco a mi hija», le dije con voz temblorosa. «Se llama Elena Ridalgo. Me dijeron que podría estar aquí». La hermana me miró con compasión. «Hemos ayudado a muchas mujeres, señora. Algunas prefieren mantener su anonimato, pero ese nombre me resulta familiar». Nos pidió esperar en un pequeño patio lleno de rosales. El silencio era tan profundo que se oían los latidos de mi corazón. Pasaron minutos eternos hasta que la puerta del corredor se abrió. Y allí,
Bajo la luz del atardecer, apareció ella, mi hija, más delgada, con ojeras, pero viva. «Mamá», susurró. Corrí hacia ella y la abracé con todas las fuerzas que me quedaban. Lloramos largo rato, sin palabras, hasta que entre sollozos le dije: «Pensé que estabas muerta, hija». «Quisieron que lo creyeras», me respondió con voz quebrada. «Quisieron que ambas desapareciéramos». Y en ese momento supe que la pesadilla aún no había terminado. Pasamos la noche en el convento. Las monjas nos dieron té caliente y una habitación sencilla. Pero aunque el cuerpo descansaba, la mente no encontraba paz. «Tienes que contarme todo, Elena», le dije mientras ella se cubría con una manta. Todo lo que pasó. Ella respiró hondo y comenzó. «Después de que firmaras los papeles del hospital, el abogado Valdés me llamó. Dijo que todo era parte de un proceso para asegurar la propiedad, pero cuando supe que la casa estaba a nombre de la fundación, me asusté. Fui a reclamarle y me amenazó. Dijo que si hablaba, me culparían de fraude y tú perderías todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intenté denunciar, mamá. Fui a la policía, pero antes de declarar, alguien me siguió hasta mi casa. Recibí llamadas anónimas, mensajes. Me dijeron que si abría la boca, te matarían. «Dios mío», susurré. Entonces huí. Una mujer de la fundación me ayudó a esconderme aquí. Me dijo que esperara, que algún día saldría la verdad. La abracé con fuerza. «Hiciste lo correcto, hija. Lo importante es que estás viva». «Pero no puedo seguir escondiéndome», respondió ella con determinación. «Si no enfrentamos a esa gente, nunca tendremos paz». Esa fuerza en su mirada me recordó a mí misma, años atrás, cuando luchaba por salir adelante con nada más que esperanza y fe. Al día siguiente, pedimos hablar con la Madre Superiora. Le contamos todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo: «Si buscan justicia, no estarán solas. Conozco a un periodista honesto que ha investigado a esa fundación. Puedo ponerlos en contacto». Así fue como conocimos a Tomás Herrera, un reportero de mirada astuta y voz calmada. «He estado detrás de Valdés por años», nos dijo. «Si tienen pruebas, puedo publicar su historia». «Tengo documentos, cartas y testigos», respondí. «Pero necesito prometerme algo, Tomás». «¿Qué cosa?» «Que si algo me pasa, el mundo sabrá quién fue el culpable». Él asintió, solemne. «Lo prometo, señora Marta». Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza, pero esa esperanza duró poco, porque cuando regresamos al convento, la puerta estaba entreabierta, y en el suelo, junto al portón, había un sobre con una sola frase escrita a mano: «No se metan donde no les llaman». El sobre con la amenaza me cayó de las manos. Elena lo recogió y lo leyó en silencio. Sus labios temblaban. «Nos encontraron, mamá», susurró casi sin voz. «Nos encontraron». Corrí hacia la ventana. Afuera no se veía a nadie, pero algo en el aire había cambiado. El silencio del convento ya no era paz, era miedo. La Madre Superiora nos reunió de inmediato. «Hijas, no pueden quedarse aquí. Si las encontraron, el convento dejará de ser seguro. No podemos huir otra vez», dije con desesperación. «Si seguimos escondiéndonos, ellos ganan». Elena me tomó la mano. «Mamá, no podemos pelear solas. Tenemos que confiar en Tomás». Asentí, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía querer salir del pecho. Esa noche, Tomás vino al convento. Llegó sin luces, con una linterna pequeña y una carpeta llena de papeles. «Lo que encontré es grave», dijo, susurrando. «La fundación es una tapadera. Valdés trabaja con políticos y empresarios que usan donaciones falsas para lavar dinero. Su casa fue parte de una red de propiedades vendidas y revendidas a nombre de ancianos enfermos». Sentí un escalofrío. ¿Y todos esos ancianos? Algunos murieron por causas naturales. Otros desaparecieron, respondió él con voz tensa. Elena cubrió la boca con las manos.
Dios mío, mamá, esto es peor de lo que pensamos. Por eso mismo necesitamos tu testimonio, dijo Tomás. Tienen que dar la cara. Pasamos la noche reuniendo todo lo que teníamos: los papeles, la carta de Elena, el registro de las firmas, los documentos que Isabel había conseguido. A la mañana siguiente, Tomás debía publicar la historia, pero la mañana nunca llegó tranquila. A las 5, escuchamos un ruido de motor afuera del convento. Luego, el sonido seco de una puerta golpeando. Una de las monjas corrió al patio. «¡Hay hombres afuera!», gritó. Tomás nos empujó hacia la parte trasera del convento. «¡Por aquí! ¡Rápido!». Elena me sostenía del brazo, mientras corríamos entre los pasillos de piedra. El eco de nuestras pisadas se mezclaba con voces masculinas gritando: «¡Busquen a las mujeres!». Sentí el corazón al borde del colapso. Llegamos a una pequeña puerta trasera que daba a un callejón. Diego nos esperaba con un coche prestado. «¡Suban!», gritó. El motor rugió. Nos alejamos del convento justo cuando un auto negro se detenía frente al portón principal. Vi por el retrovisor cómo una sombra salía del vehículo. Era el abogado Valdés. Su rostro tenía una sonrisa fría. Y en ese instante supe que no descansaría hasta destruirnos. Viajamos toda la madrugada. Nadie habló. Elena dormía apoyada en mi hombro, agotada, y yo la miraba con ternura, acariciando su cabello como cuando era niña. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en cómo la vida puede quebrar incluso los lazos más fuertes y aún así no destruir el amor. Tomás conducía en silencio. Al amanecer, se detuvo en un pequeño pueblo al sur. «Aquí estaremos seguros por unos días», dijo. «Tengo un contacto que puede esconderlas mientras publico la historia». El pueblo era sencillo, rodeado de montañas y olor a pan recién hecho. Una mujer amable, doña Teresa, nos ofreció una habitación en su posada. Elena y yo compartimos la cama, aferradas la una a la otra. Por primera vez en mucho tiempo, dormimos sin miedo. Al despertar, Tomás ya no estaba. Había salido a enviar el material a su editor. Yo bajé a preparar café. Doña Teresa me sonrió. «No sé quién es usted, señora, pero en sus ojos se nota la fuerza de quien ha sufrido y sigue de pie». Le sonreí con humildad. «No tengo otra opción, hija. Cuando la vida te quita todo, lo único que puedes hacer es resistir». A mediodía, Tomás regresó con noticias. «El artículo saldrá mañana en la edición digital», nos dijo. «He enviado copias a varios medios por si intentan censurarlo». Elena lo abrazó. «Gracias, Tomás. Gracias por creer en nosotras». Pero su sonrisa se borró pronto. «Sin embargo, tenemos un problema. Alguien en la redacción filtró la información. Valdés sabe que ustedes hablaron». El miedo volvió como una ola helada. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Que no tenemos mucho tiempo. Si nos encuentran antes de que se publique, podrían desaparecerlas». Esa noche, mientras todos dormían, me quedé mirando el fuego de la chimenea. Elena dormía tranquila, exhausta. Pensé en todo lo que habíamos perdido: la casa, los años, la paz, pero también en lo que habíamos recuperado: la verdad, la unión, el amor. Tomé su mano y recé en silencio. «Dios, si mañana no amanezco, deja que al menos mi hija tenga un futuro». El viento golpeó la ventana y en la oscuridad creí ver sombras moviéndose afuera. Me acerqué y un reflejo metálico brilló entre los árboles. Un auto negro. Los habían encontrado otra vez. El rugido del motor rompió el silencio de la madrugada. Miré por la ventana y vi cómo el auto negro se acercaba lentamente por el camino de tierra. Las luces se reflejaban en los cristales como ojos de un depredador buscando su presa. «Elena, despierta», susurré, sacudiéndola con suavidad. Ella abrió los ojos, aún adormecida. «¿Qué pasa, mamá?». Nos encontraron. Tomás entró en la habitación con el rostro pálido. «Tenemos que salir ya. No hay tiempo». «¿Y Diego?», pregunté. «Fue a buscar ayuda al pueblo. No puede comunicarse ahora». Salimos por la puerta trasera de la posada. El aire era helado y el cielo, apenas iluminado por una luna delgada,
Parecía mirarnos con compasión. Corrimos entre los árboles, guiados por la linterna de Tomás. Atrás se oyeron voces y el ruido de pasos apurados. «No pueden haber ido lejos», gritó alguien. Elena tropezó con una raíz y cayó al suelo. «Sigue tú, mamá», me dijo, jadeando. «Jamás te dejaré», respondí, ayudándola a levantarse. Seguimos corriendo hasta llegar a una vieja cabaña abandonada. Tomás forzó la puerta y nos hizo entrar. «Tenemos que resistir aquí hasta que amanezca», dijo. «Si salimos ahora, nos encontrarán seguro». Nos escondimos en silencio. Yo podía oír los latidos de mi propio corazón. Afuera, los pasos se acercaban. Un golpe seco retumbó en la puerta. «Sabemos que están ahí. Salgan y todo será más fácil». Tomás sacó una grabadora del bolsillo. «Tengo todo registrado», susurró. «Si nos pasa algo, hay copias del material. Ellos lo saben». Elena me tomó la mano. «Mamá, tengo miedo». «Yo también, hija», le respondí, acariciando su rostro. «Pero no vamos a morir sin luchar». Los hombres comenzaron a golpear la puerta con más fuerza. Las bisagras crujieron. Tomás se acercó a la ventana y vio las luces de un segundo vehículo. «¡Son más!», dijo, con voz ahogada. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, se escuchó una sirena a lo lejos. El sonido cortó la noche como un rayo de esperanza. Los hombres corrieron hacia los autos y desaparecieron entre la oscuridad. Tomás respiró aliviado. «La policía. Debe haberlos alertado, Diego». Elena se abrazó a mí llorando. «Mamá, pensé que no saldríamos vivas». «Mientras tengamos fe, hija, la vida siempre nos da un respiro», le dije. Pero aún no sabíamos que el verdadero peligro no había terminado. La policía nos escoltó hasta la comisaría del pueblo. Elena temblaba de frío y yo apenas podía sostenerme en pie. Nos dieron mantas y té caliente. Un oficial joven nos tomó declaración. «Vamos a investigar esto, señora Ridalgo», dijo con respeto. «Pero deben mantenerse bajo protección». Tomás, agotado, se sentó frente a mí. «El artículo saldrá en 1 hora. Ya lo confirmaron». «Entonces ya no podrán callarnos», susurré. Pero la calma duró poco. Minutos después, un agente entró corriendo con el teléfono en la mano. «Señor Herrera, acaban de interceptar la publicación». La redacción fue hackeada y borraron el contenido. Tomás apretó los puños. «No puede ser. Había copias de seguridad». «Sí, pero también desaparecieron». El silencio se hizo pesado. «Valdés tiene contactos poderosos», dijo Isabel, que había llegado más tarde para apoyarnos. «Si controla los medios, intentará borrar todo». Yo respiré hondo. «Entonces tendremos que hablar nosotras mismas». Todos me miraron, confundidos. «¿Qué quiere decir, doña Marta?», preguntó Diego. «Quiero contar mi historia, en voz alta, sin miedo. Si el mundo no puede leerla, al menos podrá escucharla». Tomás sonrió. «Eso es exactamente lo que necesitamos. Una grabación directa». Esa misma noche, en una pequeña sala de la comisaría, colocaron una cámara. Me senté frente a la lente, con la voz temblorosa pero firme. Conté todo. Desde el día que crié a mi hija hasta el momento en que me quitaron la casa. Cada palabra fue una herida abierta, pero también una liberación. Elena estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, las lágrimas caían sin control. «No quiero venganza», dije, mirando a la cámara. «Solo quiero que nadie más viva lo que yo viví». El periodista subió el video a todas las plataformas posibles, desde su propio equipo. Minutos después, comenzaron a llegar mensajes, miles de personas compartiendo, comentando, indignadas, llorando. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, el teléfono de Tomás sonó. Contestó y su rostro se tornó blanco. «¿Qué pasa?», pregunté. Él me miró con miedo. Interceptaron a uno de los agentes que nos escoltaba. Lo encontraron sin vida. El silencio nos envolvió, y entonces lo supe. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Nunca imaginé que mi voz, la de una anciana olvidada, pudiera llegar tan lejos.
El video se esparció por todo el país como un fuego imposible de apagar. Gente que no conocía me mandaba mensajes, cartas, grabaciones. Personas mayores, hijos, enfermeras, mujeres que habían sido engañadas igual que yo. Decían cosas como: Marta, su historia es la nuestra. Gracias por hablar por los que callaron. Usted no está sola. Por primera vez en años no me sentí invisible. Elena lloraba al leer los mensajes. Mamá, mira lo que hiciste, susurró con orgullo. Moviste corazones, pero en medio de esa ola de esperanza, algo oscuro se movía entre las sombras. Valdés y su gente no se quedaron de brazos cruzados. A los pocos días comenzaron los ataques en las redes. Decían que yo mentía, que era una anciana senil manipulada por periodistas oportunistas. Incluso difundieron una noticia falsa diciendo que yo había sido internada por delirios seniles. Ver mi nombre distorsionado en la televisión me partió el alma. No les creas, mamá, me decía Elena. La gente buena te cree. Sí, hija, pero el poder miente más fuerte que la verdad. Una noche, mientras Diego y Tomás revisaban los mensajes de apoyo, la electricidad se cortó de golpe. El silencio fue absoluto. Solo se escuchó el tic-tac del reloj y el viento contra las ventanas. No puede ser casualidad, dijo Tomás, poniéndose de pie. Apaga las luces del teléfono, susurré. No quiero que sepan que estamos aquí. Desde afuera se oyeron pasos y un golpe seco contra la puerta principal. Elena se aferró a mí. Otra vez no, mamá. Shh, tranquila. Tomás tomó su grabadora y comenzó a registrar todo. Si entran, tendremos pruebas. Los pasos se alejaron lentamente. Luego, el sonido del motor de un auto desapareciendo en la distancia. El silencio volvió. Diego respiró aliviado. Era una advertencia. Esa noche no dormimos. Y aunque el miedo me atenazaba el pecho, algo dentro de mí seguía encendido. Una llama de dignidad que ni la oscuridad podía apagar. A la mañana siguiente, los noticieros reportaron algo inesperado. Uno de los socios de Valdés había sido arrestado. El video había iniciado una investigación nacional. La justicia, por fin, estaba mirando hacia nosotros. Pero lo que vino después fue el golpe más duro de todos. Era mediodía cuando recibimos la noticia. Tomás entró corriendo, con el teléfono en la mano y el rostro desencajado. «Apaguen todo. Tenemos que salir de aquí». «¿Qué pasa?», pregunté asustada. Interceptaron una llamada. «Van tras ustedes. Dicen que van a corregir el error de la viralización». Elena palideció. «¿Van a matarnos?». Tomás no respondió. Solo me tomó del brazo. «No hay tiempo. Vamos». Salimos por la puerta trasera y tomamos un coche rumbo a la capital. En el camino, el periodista nos explicó. El arresto de ese socio hizo que Valdés entrara en pánico. Está quemando documentos, sobornando jueces, y ahora quiere silenciarlas antes de que hablen ante el fiscal. El camino era largo. Yo miraba por la ventana, viendo los árboles pasar como fantasmas. ¿Cuánto más tiene que sufrir una madre para que el mundo escuche?, susurré. Elena me tomó la mano. «Mamá, tú ya cambiaste algo. No importa lo que pase, tu historia no se olvidará». Llegamos a la capital de noche. Tomás nos llevó a un pequeño apartamento prestado por un colega suyo. Era modesto, pero seguro. «Aquí estarán a salvo por ahora», dijo. «Mañana daremos testimonio ante el fiscal». Intenté dormir, pero el insomnio me venció. Caminé hasta la ventana. Desde el 8º piso veía la ciudad iluminada. Tantas luces y aún así tanta oscuridad. De pronto, un sonido metálico rompió el silencio. Elena, que dormía en el sofá, se incorporó. «¿Oíste eso?». «Sí, viene del pasillo». Tomás abrió la puerta apenas una rendija. Un sobre estaba tirado en el suelo. Dentro, una foto. Elena y yo, tomadas desde una distancia, y en el reverso una frase escrita con tinta roja. «Esta vez no habrá cámaras». Elena se cubrió la boca. Tomás palideció. Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero.
La justicia estaba cerca, pero también la venganza de quienes habían vivido siempre por encima de ella. El amanecer llegó gris, silencioso, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por venir. Tomás preparó café mientras Elena revisaba los documentos que presentaríamos ante el fiscal. «Hoy se acaba esto, mamá», me dijo con una determinación que me conmovió. «No más miedo». Yo la miré, orgullosa. «Hija, no importa lo que pase hoy. Pase lo que pase, ya te recuperé. Eso es lo único que importa». Salimos del departamento poco después de las 9. La calle estaba húmeda por la lluvia y un aire denso envolvía la ciudad. Un coche de la policía nos escoltaba hasta el tribunal. Tomás conducía el vehículo principal, con Diego a su lado. Elena y yo íbamos atrás, tomadas de la mano. Durante el trayecto, el silencio era pesado. A través de la ventana, vi un mural en una pared. Una madre abrazando a su hija, bajo las palabras «La verdad no muere». Sonreí con tristeza. «Mira, Elena, eso somos nosotras», le dije. Ella me apretó la mano. «Sí, mamá, la verdad y el amor». Faltaban apenas unas cuadras para llegar al edificio de justicia cuando todo ocurrió. Un estruendo cortó el aire, un ruido seco, ensordecedor. El coche se sacudió con violencia y un fogonazo de luz lo llenó todo. Sentí que el mundo se partía. Elena gritó mi nombre. Vidrios, humo, fuego. El cuerpo me dolía, la cabeza me zumbaba. Oí gritos a lo lejos. Diego gritaba algo. Tomás intentaba abrir la puerta. La sirena del coche policial resonaba distorsionada. Yo traté de moverme, pero el dolor me lo impedía. «Mamá», escuché la voz de Elena entre el caos. «Mamá, respira». Intenté hablar, pero solo pude pronunciar su nombre. Ella me sacó del vehículo, temblando, con la ropa manchada de sangre y polvo. La calle era un infierno. Gente corriendo, autos detenidos, humo negro elevándose hacia el cielo. El coche policial estaba hecho pedazos. Los ojos de Elena buscaban ayuda desesperadamente. «¡Una ambulancia! ¡Por favor!», gritaba. «¡Mi madre!». Yo la miré. Mi hija, mi pequeña, viva, y supe que, aunque el cuerpo me doliera y el alma se quebrara, seguiría respirando solo para verla a salvo. Pero en medio del caos, noté algo extraño. Un hombre al otro lado de la calle, con un auricular en el oído. Nos miró fijamente y sonrió antes de desaparecer entre la multitud. El hospital olía a desinfectante y desesperanza. Pasé las siguientes horas entre la vida y la muerte, escuchando voces difusas que me llamaban desde lejos. Cuando abrí los ojos, vi el techo blanco y el rostro de Elena a mi lado, cubierto de lágrimas. «Mamá, estás viva. ¿Y Tomás? ¿Y Diego?», pregunté débilmente. Elena bajó la mirada. «Tomás no lo logró». La explosión fue justo del lado del conductor. Sentí que el alma se me quebraba en 1000 pedazos. Ese hombre había arriesgado todo por nosotras. Dios lo tenga en su gloria. Susurré, conteniendo el llanto. La policía vino a interrogarnos al poco tiempo. El oficial que me tomó declaración hablaba con voz baja, casi con miedo. «Señora Ridalgo, tenemos pruebas de que el atentado fue ordenado por el abogado Valdés. Pero desapareció. Nadie sabe dónde está». Apreté los puños. «No importa cuánto corra, la verdad lo alcanzará», le respondí. Los días siguientes fueron un infierno. Las amenazas volvieron, ahora más sutiles. Llamadas sin voz, flores negras en la puerta del hospital, cartas con mi nombre mal escrito. Pero ya no tenía miedo. El miedo había muerto con el estallido. Una tarde, Elena entró a mi habitación con un sobre. «Es de la redacción de Tomás», me dijo. Dentro había una carta suya, escrita poco antes de morir. «Si estás leyendo esto, Marta, significa que hice lo correcto. No se preocupe por mí. El periodismo vive cuando alguien como usted se atreve a hablar. Cuide de Elena. Ella es la llama que no deben apagar». Las lágrimas me corrieron sin control. Tomás había dejado una copia del material en manos de otro periodista, fuera del país. Y esa copia, finalmente,
Fue publicada. Las noticias mostraban imágenes mías en el hospital, mi testimonio, las pruebas, los nombres de los implicados. La fundación cayó. Valdés fue capturado días después, intentando huir con documentos falsos. La justicia, aunque lenta, había llegado. Elena me abrazó llorando. «Lo logramos, mamá». Yo la miré con ternura infinita. «No, hija, lo logró la verdad». Y mientras las cámaras afuera del hospital mostraban mi rostro cansado, pensé en todas las madres del mundo, las que trabajan en silencio, las que son olvidadas, las que cargan el peso del amor y la injusticia. Y susurré con voz baja, mirando al cielo. «Gracias, Julián, por darme fuerzas desde donde estés». Pero cuando creí que todo había terminado, recibí una carta sin remitente, solo una frase escrita con tinta azul. «No todo lo que perdiste ha sido encontrado». Pasaron algunas semanas después de la caída de la fundación. El hospital se convirtió en mi segundo hogar. Los enfermeros me trataban con un cariño que hacía mucho no sentía. Elena me visitaba todos los días, trayéndome flores y una sonrisa cansada. Por fin parecía que el mundo se había calmado, pero en la vida, la calma a veces solo anuncia una nueva tormenta. Una tarde, mientras hojeaba un periódico, una noticia me llamó la atención. En la sección de Economía, un pequeño recuadro hablaba de la recuperación de bienes confiscados a la Fundación Horizonte Azul. Entre ellos, una cuenta bancaria a nombre de Julián Ridalgo. El corazón me dio un vuelco. Julián era mi marido. Falleció hace más de una década. ¿Cómo podía su nombre aparecer vinculado a la fundación? Llamé a Elena de inmediato. «Hija, necesito que vengas al hospital ahora. Es importante». Cuando llegó, le mostré el recorte. Ella frunció el ceño. «Esto no tiene sentido. Papá nunca tuvo dinero, ni cuentas ocultas». «Eso pensé yo también», le respondí. «Pero tal vez no conocíamos toda su historia». Elena pidió autorización a la policía para acceder al registro de los bienes confiscados. Días después, un oficial trajo un sobre con información. Dentro había extractos bancarios antiguos, transferencias y un documento que me dejó sin aliento. Una escritura de donación fechada en 1999. El donante, Julián Ridalgo. El beneficiario, Fundación Horizonte Azul. Me quedé muda. «¿Tu padre? ¿Conocía a esa gente?», pregunté, incrédula. Elena negó con la cabeza. «Imposible. Papá apenas sabía firmar su nombre». Entonces alguien usó su identidad, pero al mirar con atención, algo me llamó la atención. La firma era auténtica, lo reconocí enseguida. El trazo torcido, la J grande, era su letra. Una mezcla de miedo y desconcierto me recorrió el cuerpo. «¿Por qué lo haría, hija? ¿Qué tenía que ver tu padre con esa gente?». Elena abrió otro documento. Era una carta bancaria con el logo viejo de la fundación. Al final, un nombre que no esperaba volver a ver. Licenciado Valdés. «Dios mío», susurré. Ellos ya estaban cerca de nosotros desde hace décadas. Elena apretó los labios. «Mamá, creo que papá hizo ese trato para protegernos. Tal vez lo chantajearon». Yo recordé algo. Una noche, poco antes de morir, Julián me había dicho: «Si algún día descubres que hice cosas que no entiendes, prométeme que no me odiarás. Todo fue por ustedes». En ese momento, entendí que mi esposo también había sido una pieza del mismo juego, y que, sin saberlo, su silencio había sido el origen de toda nuestra desgracia. Esa noche lloré en silencio, abrazando la foto de nuestro matrimonio. El amor, el sacrificio, la mentira. Todo se mezclaba en mi mente como un rompecabezas imposible. Pero aún faltaba una pieza, una que Elena estaba a punto de encontrar. Al día siguiente, Elena llegó al hospital con una carpeta en la mano y el rostro pálido. «Mamá, encontré algo más», dijo, con voz tensa. «No vas a creerlo». Se sentó junto a mi cama y abrió la carpeta. Dentro había copias de transferencias de hace más de 20 años. El dinero no solo había pasado por cuentas de la fundación, también había terminado en una cuenta a mi nombre. «Esto no puede ser», susurré temblando. «Yo nunca tuve tanto dinero».
Exactamente. Alguien movió fondos a tu nombre sin que lo supieras. Lo hicieron parecer una donación familiar para justificar ingresos ilegales. El mundo me dio vueltas. Yo, una mujer que trabajó toda su vida cosiendo para sobrevivir, usada para lavar dinero, sin saberlo. Elena tomó mi mano con fuerza. Mamá, papá estaba involucrado, pero no era culpable. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque encontré una carta suya, dirigida a Valdés. La desplegó con cuidado. El papel estaba amarillento, con tinta corrida por el tiempo. Licenciado Valdés, confío en que mantendrá su palabra. No me interesa su dinero. Solo quiero que mi esposa y mi hija no sufran las consecuencias de mis errores. Usted tiene su firma, pero recuerde, las mentiras siempre salen a la luz. Sentí un escalofrío recorrerme el alma. Mi Julián había hecho un trato con el diablo para protegernos, y esa decisión lo había matado en vida. Elena rompió a llorar. Él cargó solo con todo esto, y nosotros pagamos el precio años después. No, hija, le dije, acariciándole el cabello. Él nos salvó, a su manera. Y ahora nos toca a nosotras terminar lo que él empezó, limpiar su nombre. Decidimos entregar toda esa información a la fiscalía. Sabíamos que reabrir el caso significaba revivir el dolor, pero también cerrar la herida. Y por primera vez, no lo hicimos con miedo, sino con dignidad. Cuando salimos del edificio del hospital, el viento fresco me acarició el rostro. Elena me tomó del brazo y sonrió débilmente. Papá estaría orgulloso de ti, mamá. Yo le respondí con voz suave. Y yo de ti, hija, porque al final, la verdad siempre vuelve al hogar del que fue expulsada. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento me quitó el sueño. Si Julián había dejado aquella carta para Valdés, ¿cuántas más habría dejado sin entregar? Y entonces lo supe. El pasado aún guardaba un secreto. Uno que cambiaría para siempre cómo recordaría al hombre que amé. No pude dormir aquella noche. Las palabras de Julián en aquella carta resonaban una y otra vez en mi mente. Las mentiras siempre salen a la luz. Lo conocí tan bien que su voz aún me acompañaba. Suave, paciente, como cuando me cantaba para calmarme después de los turnos largos en la fábrica. Pero esa vez su voz traía un mensaje distinto. Uno que me pedía mirar donde nunca había querido mirar. A la mañana siguiente, pedí a Elena que me llevara a la antigua casa, la que fue nuestra, la que perdimos, la que ahora estaba bajo custodia del Estado. Ella dudó. ¿Estás segura, mamá? Ir ahí puede ser doloroso. Hija, hay heridas que solo se cierran cuando las miras de frente. El guardia nos permitió entrar por unos minutos. El lugar olía a polvo y humedad, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día en que me expulsaron de allí. Cada rincón me hablaba, la cocina donde cocinábamos arroz con leche, el sillón donde Julián leía los periódicos viejos, el jardín donde Elena aprendió a caminar. Me detuve frente al retrato familiar que aún colgaba en la pared. Detrás del marco noté algo extraño, una pequeña hendidura. Metí los dedos y sentí un sobre sellado y amarillento. Al abrirlo, reconocí su letra. Marta, si algún día lees esto, es porque la verdad te encontró. No soy el hombre que creías. Hace muchos años cometí un error. Cuando trabajaba en el mercado, acepté un trato con Valdés. Necesitaba dinero para la operación de Elena. No era mucho, pero venía con un precio. Firmar papeles para una fundación que parecía noble. Nunca supe lo que realmente hacían. Cuando descubrí la verdad, intenté salir, y fue mi condena. Si algo me pasa, cuida de nuestra hija. Pero por favor, Marta, no odies. La venganza te roba lo poco que el amor deja. La carta me cayó de las manos. Sentí un nudo en la garganta que me impidió hablar. Elena se arrodilló a mi lado. «Papá», susurró, con lágrimas en los ojos. Yo apenas pude decir, él se sacrificó por nosotras. Todo este sufrimiento fue para salvarnos. Me quedé sentada en el suelo, abrazando la carta contra el pecho, mientras los recuerdos me atravesaban como dagas dulces. Y entendí algo que el dolor me había nublado por años.
Mi esposo no me había mentido por cobardía, sino por amor. Cuando salimos de la casa, el sol caía y una luz dorada bañaba las paredes descascaradas. Elena me tomó de la mano. Ahora sabemos la verdad. Sí, le dije. Pero falta lo más difícil, perdonarla. Mientras caminábamos hacia el auto, un coche oscuro se detuvo frente a nosotras. Un hombre bajó la ventanilla, me miró y dejó caer un sobre en el suelo. El motor rugió y desapareció antes de que pudiéramos reaccionar. Dentro del sobre había un solo papel, doblado con precisión quirúrgica. Una frase escrita con tinta negra decía: «Tu esposo no murió por accidente, lo mandaron callar». Sentí que el aire se me escapaba. La frase resonaba como un eco imposible de borrar. Lo mandaron callar. Elena me miró, pálida. «Mamá, no puede ser verdad». «Hija, después de todo lo que hemos vivido, ya no sé qué es mentira y qué es verdad». Regresamos al coche en silencio. El camino de vuelta al hospital fue eterno. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto me recordaba los latidos de un corazón cansado. El mío. Esa noche no quise dormir. Le pedí a Diego que rastreara el origen de esa nota. Pasó horas frente al ordenador, revisando cámaras y registros. Al amanecer, entró a mi habitación con el rostro sombrío. «Marta, encontré algo». «Dime». «El auto que te dejó la nota pertenece a una persona que trabajó para la fundación». «¿Quién?», pregunté, conteniendo la respiración. «Un hombre llamado Héctor Maldonado. Era el chofer personal de Valdés y el que estuvo presente la noche en que su esposo murió». El corazón me golpeó con fuerza. «Julián murió en un accidente. Eso dijeron. Eso fue lo que ellos quisieron que creyera». El informe original desapareció. Elena se tapó el rostro con las manos. «Dios mío». Yo me quedé inmóvil. Sentí rabia, tristeza, impotencia. Todo lo que había creído durante tantos años se desmoronaba otra vez. «¿Dónde está ese hombre?», pregunté. «Desapareció después de que arrestaron a Valdés, pero alguien dijo haberlo visto en un pueblo del norte». «Entonces iremos», respondí, sin dudar. «Mamá, no», me detuvo Elena. «Ya has sufrido demasiado. Hija, si no cierro esta herida, nunca voy a descansar. Quiero mirarlo a los ojos. Quiero que me diga por qué». Elena suspiró, resignada. «Entonces iremos juntas». Esa misma tarde emprendimos el viaje. El camino era largo, pero el paisaje parecía acompañarnos. Colinas suaves, campos dorados, el rumor del viento. Era como si el universo supiera que estábamos caminando hacia el final. Al caer la noche, llegamos a una gasolinera vieja donde, según Diego, habían visto al hombre. Pregunté al encargado: «¿Héctor Maldonado?», repitió pensativo. «Sí, duerme en un tráiler detrás del taller». Mi corazón comenzó a golpear como un tambor. Avancé despacio hacia el tráiler. Elena me seguía de cerca. Golpeé la puerta. Un silencio largo y luego una voz ronca. «¿Quién es?». «Marta Ridalgo», respondí con firmeza. «La esposa de Julián». Se oyó un golpe seco adentro. Luego, la puerta se abrió lentamente. Un hombre de cabello blanco y mirada cansada me observó con terror. Y antes de que pudiera decir nada, murmuró: «Yo no quería hacerlo». El silencio en aquel tráiler era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. El hombre frente a mí temblaba, con los ojos hundidos, el cabello blanco y la piel curtida por los años. Parecía cargar el peso de una culpa que nunca se fue. «Yo no quería hacerlo», repitió con voz quebrada. «No tenía opción». «¿Qué fue lo que hiciste, Héctor?», pregunté firme, aunque por dentro me temblaba el alma. Elena se quedó a mi lado, sosteniéndome la mano. Él se sentó en una silla vieja y se tapó el rostro. Esa noche, su esposo debía firmar unos documentos finales, pero cuando descubrió la verdad, amenazó con denunciar a Valdés. «¿Y entonces?», pregunté, apenas respirando. «Valdés me ordenó llevarlo en el auto y hacerlo desaparecer. Dijo que lo harían parecer un accidente. Yo no pude negarme. Tenía a mi hijo enfermo y ellos me lo amenazaron». Elena se tapó la boca, horrorizada.
Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo una corriente helada me subía por la espalda. El hombre siguió hablando, llorando como un niño. Le juro que su esposo fue valiente. No rogó, no gritó, solo me pidió que cuidara de ustedes. ¿Qué dijo exactamente? Susurré. Me tomó la mano y dijo: dígale a Marta que no odie, que el amor la salve de lo que a mí me destruyó. No pude contener el llanto. Me arrodillé frente a aquel hombre, sin odio, sin rabia, solo con un dolor que ya no sabía dónde poner. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, llorando. Porque no merecía el perdón, y porque tenía miedo de morir como él, diciendo la verdad. Elena se acercó y puso una mano en mi hombro. Mamá, vámonos, Juana, por favor, pero no podía, no hasta cerrar el círculo. Le tomé la mano a Héctor. No te absuelvo de lo que hiciste, le dije con voz serena, pero te libero de mi odio. Ya sufriste bastante. Él alzó la mirada, sorprendido. ¿Usted me perdona? No soy nadie para condenarte. Si Dios te perdona, que sea completo. Pero yo no quiero morir con rencor. El hombre rompió en llanto. Gracias, gracias por no odiarme. Elena me abrazó con fuerza, susurrándome: eres más fuerte que todos ellos juntos, mamá. Salimos del tráiler en silencio. El aire de la noche era frío, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin que el pasado me ahogara. Mientras caminábamos de regreso al coche, vi una estrella fugaz cruzar el cielo, y en mi interior supe que Julián por fin estaba en paz. Pero lo que no sabía era que ese encuentro no sería el último lazo que me uniría a la verdad, porque Héctor, antes de despedirse, me había entregado un sobre cerrado, uno que contenía las últimas palabras de mi esposo. Guardé el sobre durante el viaje de regreso. No quise abrirlo en el auto, ni en el hospital, ni siquiera esa noche. Tenía miedo de leer algo que reabriera las heridas que tanto me había costado cerrar. Pero al amanecer, mientras todos dormían, me senté junto a la ventana. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados, y el sonido de los pájaros me trajo una paz que no sentía desde hacía años. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada cuidadosamente, con la letra firme de Julián. Mi amada Marta, si este papel llega a ti, significa que mi tiempo ha terminado. No te pido que me recuerdes con tristeza, sino con compasión. Fui débil, lo sé. Acepté un trato oscuro porque no soportaba verte sufrir por la enfermedad de nuestra hija. Cuando intenté corregir mi error, ya era tarde. Pero no te preocupes. Sé que tú y Elena encontrarán la verdad, porque el amor no muere con la carne, vive en la voluntad de seguir. Si algún día el mundo te da la espalda, recuerda que yo estaré del otro lado del viento, empujándote hacia la vida. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Lo abracé contra mi pecho y sentí una calidez que me envolvía, como si Julián estuviera allí, conmigo, una vez más. Elena entró y me vio llorando. ¿Es la carta de papá? Asentí, sonriendo entre lágrimas. Sí, hija, y me dijo justo lo que necesitaba oír, que la vida sigue, incluso cuando parece que se acaba. Ella me abrazó con fuerza. Lo logramos, mamá. Sí, hija, pero aún falta lo más importante, le dije, mirándola a los ojos. Vivir sin miedo y con perdón en el corazón. Decidimos hacer algo simbólico. Fuimos al río donde Julián solía pescar los domingos. Elena llevaba una flor blanca, yo, la carta. La leímos en voz alta, una última vez, y la dejamos flotar sobre el agua. El viento soplaba suave, y el papel se alejó lentamente, girando como una hoja que vuelve a su raíz. Miré el horizonte y sentí una paz profunda, serena, limpia. Por primera vez no había rabia, ni dolor, ni vacío, solo gratitud. Te amo, Julián, susurré, y te perdono. Elena me abrazó por detrás. Mamá, ¿ahora sí terminó todo? Yo sonreí, mirando cómo la carta desaparecía río abajo. Sí, hija, pero el amor nunca termina.
El sol salió entonces, bañando nuestras manos entrelazadas con una luz dorada. Era el mismo sol de siempre, pero yo lo sentí distinto, como si ese amanecer no fuera solo un día nuevo, sino una nueva vida. Después de dejar la carta de Julián en el río, algo cambió dentro de mí. Era como si una parte de mi alma hubiera regresado a su sitio después de tantos años perdida entre la culpa y la rabia. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas, sin sobresaltos, solo un silencio lleno de paz. Los días pasaron tranquilos. Elena empezó a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo a adultos mayores. Una tarde, mientras la esperaba, conocí a una mujer llamada Teresa, una viuda de 70 años que lloraba en silencio en una esquina del patio. «¿Qué te pasa, hija?», le pregunté. «Mis hijos ya no me visitan», respondió. «Dicen que estoy vieja, que ya di todo lo que tenía que dar». Sentí un nudo en el pecho. Me vi reflejada en ella. Esa noche le conté a Elena. «Hay demasiada gente como Teresa, hija, gente que lo dio todo y ahora vive en el olvido». «Lo sé, mamá, y por eso pensé en algo», me dijo, sonriendo. «¿Y si creamos una fundación? Una de verdad, que lleve tu nombre». La idea me tomó por sorpresa. ¿Una fundación? Sí, para ayudar a ancianos abandonados, para que nadie más pase lo que tú viviste. Me quedé callada unos segundos, mirando sus ojos llenos de ilusión. «¿Y cómo la llamaríamos?», pregunté. Elena sonrió. «Luz de Marta». Esa noche no pude evitar llorar. Lloré de gratitud, de alivio, de amor. Porque la vida, después de todo, me estaba devolviendo algo que creí perdido. Un propósito. En los meses siguientes, trabajamos sin descanso. Recaudamos fondos, conseguimos donaciones y logramos alquilar una casita vieja con patio y flores. Las primeras en llegar fueron 5 mujeres solas. Luego vinieron más. Las recibía una por una, con abrazos, con sopa caliente, con palabras que yo misma necesitaba escuchar años atrás. «Aquí no están solas», les decía. «Aquí nadie las va a olvidar». El lugar se llenó de risas, música y olor a pan recién hecho. Los vecinos nos ayudaban. Los niños del barrio venían a cantarles serenatas, y poco a poco, lo que comenzó como un sueño se convirtió en un hogar. Una mañana recibí una carta del Ministerio de Bienestar. Pensé que era un trámite más, pero al abrirla, casi no pude creerlo. Por su contribución humanitaria y su ejemplo de resiliencia, el gobierno la reconoce como ciudadana de honor. Elena me abrazó entre lágrimas. «Te lo mereces, mamá». Yo sonreí, acariciando su rostro. «No, hija, esto lo merecen todas las que siguen esperando amor». Pero mientras la vida me regalaba esa luz, una sombra volvió a cruzar mi camino. Una noche, al cerrar el portón de la fundación, encontré un sobre sin remitente en el suelo. Dentro, una foto vieja. Era Julián, con un niño pequeño en brazos. Y en el reverso, una frase escrita con tinta azul. «Tu esposo ayudó a más personas de las que imaginas». Pasé toda la noche mirando aquella foto. Julián sonreía, con un niño en brazos, en lo que parecía ser un orfanato. Nunca me habló de eso. El niño tenía unos 5 años, con cabello oscuro y mirada profunda. Por algún motivo, aquella imagen me conmovió más de lo esperado. A la mañana siguiente, fui a mostrarle la foto a Elena. «¿Sabes quién es este niño?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «No lo sé, mamá, pero mira el fondo. Ese edificio parece el antiguo Hogar San Vicente, el mismo que cerró hace años. ¿Crees que aún quede alguien allí? Podemos intentarlo». Fuimos hasta el viejo edificio. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el portón oxidado. Golpeamos varias veces, hasta que un hombre mayor salió a abrirnos. «¿Buscan algo?», preguntó. Le mostré la foto. Sus ojos se agrandaron. Claro que recuerdo a ese hombre. Julián, sí. Venía todos los meses con donaciones. Pagaba la comida de los niños, las medicinas. «¿Y el niño?», pregunté. El anciano sonrió tristemente. Se llamaba Samuel. Julián lo quería como a un hijo.
Mi corazón se detuvo. ¿Como a un hijo? Sí. Decía que si algún día podía, lo adoptaría. Pero el destino no le dio tiempo. El niño creció aquí y se fue cuando cumplió 18. Elena me miró, sorprendida. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó. El hombre asintió. Vive cerca. Es maestro de escuela. A veces pasa por aquí a dejar libros. No dudamos ni un segundo. Fuimos hasta la dirección que nos dio. Cuando el joven abrió la puerta, me quedé sin aliento. Tenía los mismos ojos de Julián. ¿Samuel?, pregunté, con voz temblorosa. Sí. ¿Usted es Marta Ridalgo? Asentí. Él sonrió con ternura. Mi padre hablaba mucho de usted. ¿Tu padre?, balbuceé. Sí, Julián Ridalgo. Nunca dejó de visitarme. Me enseñó a leer. Me dijo que algún día volvería por mí. Las lágrimas me nublaron la vista. Elena me tomó del brazo, sin poder hablar. Entonces, dije entre sollozos, ese niño eras tú. Sí, señora. Y usted fue el motivo por el que él nunca se rindió. Nos abrazamos largo rato, los tres, como si el tiempo se disolviera en aquel instante. Elena, yo y ese joven que ahora entendía que también era parte de nuestra historia. Cuando regresé esa noche a la fundación, miré el cielo y susurré. Gracias, Julián, por no irte del todo. Pero el destino aún me guardaba una última sorpresa, porque al día siguiente, alguien tocó la puerta del hogar Luz de Marta, y lo que vi al abrir me dejó sin aliento. La mañana era tranquila. El olor a pan recién hecho llenaba el hogar Luz de Marta, y las risas de las ancianas resonaban por el patio. Yo regaba las plantas cuando escuché el golpe suave en la puerta principal. «Ya voy», dije, sonriendo. Al abrir, quedé paralizada. Frente a mí había una mujer de unos 50 años, de mirada dulce y manos nerviosas. «¿Doña Marta Ridalgo?», preguntó con voz temblorosa. «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?». Ella respiró hondo, como quien se prepara para decir algo que le pesa desde hace años. «Mi nombre es Lucía Maldonado. Soy la hija de Héctor». El corazón me dio un vuelco. ¿De Héctor, el chófer? Sí, mi padre murió hace un mes. Antes de irse, me pidió que le entregara esto. Sacó un sobre doblado y me lo puso en las manos. Dijo que usted sabría qué hacer con él. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Dentro había una hoja escrita con letra temblorosa. Marta, sé que mis pecados me seguirán más allá de esta vida, pero hay algo que no podía llevarme sin confesar. No fue Valdés quien decidió el destino de Julián. Fui yo quien apretó el freno tarde. Fui yo quien creyó que podía salvarlo y fracasé. He cargado ese peso toda mi vida. No quiero perdón, solo paz. Cuide de Lucía como habría cuidado de Elena. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lucía bajó la cabeza, llorando también. Mi padre nunca pudo perdonarse, señora. Hablaba de usted todo el tiempo. No hay nada que perdonar, le dije suavemente. Su padre ya pagó en vida. La abracé y las dos lloramos juntas, como dos mujeres que el destino había enfrentado por el dolor y ahora unía por la compasión. Elena salió al escuchar el llanto y, al verla, entendió todo sin palabras. Nos miramos y supe que ese abrazo cerraba el último círculo de mi historia. Lucía, conmovida, me dijo: «Mi padre dejó una pequeña cantidad de dinero. Quiso que se donara a este hogar. Dijo que era su forma de agradecerle por el perdón que usted le dio aquella noche. No pude contener las lágrimas. Gracias, hija. Aquí no se trata de dinero. Se trata de amor, y el amor nunca se pierde». Lucía se quedó un rato más, ayudando en la cocina, riendo con las ancianas, como si ese lugar también fuera su casa. Al verla servir la sopa con una sonrisa, entendí algo profundo. El perdón no borra el pasado, pero ilumina el presente. Esa noche, mientras cerraba el portón, miré al cielo. Una estrella brillante centelleaba sobre el río, la misma dirección donde había dejado la carta de Julián. Y sentí, sin duda alguna, que los dos, Julián y Héctor, por fin habían encontrado la paz que tanto buscaron.
Pero el destino aún me tenía guardado un último regalo, uno que llegaría al día siguiente, en forma de voz. Era domingo. El hogar Luz de Marta estaba lleno de vida. Niños del barrio cantaban canciones viejas, y las ancianas tejían bufandas para vender en el mercado. Yo estaba sentada bajo el limonero, disfrutando del sol, cuando Elena vino corriendo con el teléfono en la mano. «¡Mamá, tienes que escuchar esto!». Puso el altavoz. Una voz masculina sonó del otro lado de la línea, cálida, profunda. «¿Doña Marta?». «Habla Samuel». «Samuel, hijo, ¿qué pasa?». «Llamo para contarle algo. Hoy, en la escuela, una niña nueva me entregó un dibujo. Me dijo que su abuela vivía en su hogar y que quería agradecerle por cuidarla». «¿Y qué dibujó?», pregunté sonriendo. «Una mujer con alas, rodeada de ancianos sonriendo. Abajo escribió: «Gracias, señora Marta, por devolverle la luz a mi abuela». Sentí que el corazón se me llenaba de una ternura imposible de describir. Elena lloraba en silencio. «¿Ves, mamá? Todo lo que hiciste valió la pena». Colgué el teléfono y me quedé mirando el cielo. Pensé en mi vida, en la pobreza, la traición, la soledad, la enfermedad, y en cómo, a pesar de todo, seguía aquí, viva, amando. Una de las ancianas se me acercó con una taza de té. «Doña Marta, ¿por qué sonríe?», me preguntó. Le respondí con calma, porque después de tanto dolor, entendí algo, que el amor es la única herencia que no se roba ni se pierde. Elena se sentó a mi lado, y juntas observamos el atardecer. Las risas de las mujeres, el canto de los niños, el aroma del pan. Todo parecía un himno silencioso a la vida. Tomé la mano de mi hija y le susurré: «Prométeme que cuando yo ya no esté, seguirás con esto, que cuidarás de ellos». Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Te lo prometo, mamá. Tu luz no se apagará». Cerré los ojos. El viento sopló suave, trayendo consigo el murmullo del río, y juraría que entre las hojas escuché una voz conocida. «Gracias, Marta». Sonreí, sabiendo que era él, mi Julián, mi amor eterno. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, sentí que, por fin, todo estaba en su lugar. La vida, el dolor, el perdón y el amor que nunca muere. Fin.